Buen día a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien a pesar de estos calores que tenemos estos días. La verdad que está bastante intenso, así que por favor se cuidan del sol, obviamente, no salir en horarios de la siesta, donde el sol está muy alto, tomen mucha agua, que eso siempre es bueno, traten de no salir tanto a la calle, porque la verdad que se vino bravo, ¿eh? Esta primavera, verano, ya casi, ya estas temperaturas ya de primavera no tienen nada, son más verano que otra cosa. Así que bueno, nada, cuídense, ¿sí? Bueno, en alusión a nuestras clases, hoy lo que les voy a proponer es que realicemos una práctica con un ejercicio que yo ahora les voy a mostrar en base a lo que vimos la clase pasada, que era la función sí. ¿Está? Así lo practicamos con otros datos, con otra tabla, que yo ahora les voy a mostrar cómo la tienen que hacer y qué datos tienen que incorporar, para que vean de otra forma cómo funciona la función sí y no solamente con el ejemplo de los gastos, que es lo que estábamos viendo hasta ahora. ¿Sí? Y de paso, realizamos un repaso rápido de cómo realizar la función sí, por si a alguno le quedó alguna duda, lo vamos a aclarar ahora, ¿sí? Bueno, he recibido ejercicios de ustedes, la verdad que muy bien, los felicito porque no es fácil, yo sé que no es fácil de modo virtual, ¿sí? Así que bueno, les agradezco por poner el empeño en realizar las actividades. Bueno, les voy a compartir, como siempre, el documento de Excel que yo tengo preparado para ustedes, ¿sí? Bueno, yo acá lo que hice era, en la hoja, o sea, el Excel que yo tenía preparado con el que veníamos trabajando siempre, que era el de los gastos de servicios, ¿sí? Yo lo que hice fue, vieron que al lado tienen dos solapitas abajo de hoja 1 y hoja 2. En la hoja 2, o sea, la de al lado, la que dice hoja 1, pero es la segunda solapita, lo que voy a hacer es realizar otra tabla, ¿sí? No hace falta que hagan otro documento, sino simplemente en la hojita de al lado, otra tabla en donde vamos a incorporar datos de un consultorio médico, ¿sí? Vamos a hacer una simulación de cómo sería una planilla de Excel para llevar los datos de un consultorio médico y sus pacientes, lógicamente, ¿sí? Para la organización del personal que trabaja allí. Yo lo que hice acá fue poner algunos pacientes, no hacer una lista muy larga, solamente a modo de ejemplo, ¿sí? Entonces, yo lo que les voy a pedir es que repliquen esta misma tabla dentro del documento de ustedes de Excel, y copien estas mismas columnas, ¿sí? Voy a tener una columna que sea de número de paciente con números ficticios, ¿tá? Yo hice, bueno, del 100 en adelante. Después, una columna de nombres, también con nombres ficticios de pacientes. Apellidos, lo mismo, apellidos ficticios. Edad, que acá lo que les recomiendo es que pongan edades variadas. Ven que yo puse 35, 65, 57, 70, 22, para que vean después el funcionamiento de la función sí. Está para o sea, se pueda anotar bien. Entonces, para que se pueda anotar bien, tenemos que después ir intercalando las edades, que no sean tan uniformes, ¿sí? Entonces, eso fíjense de que sean variadas. Después lo que hice fue incorporar una columna de obra social o prepaga, en donde incorporé también obras sociales o prepagas ficticias, ¿sí? O sea, son reales, pero así, digamos, como una especie de ejemplo, ¿sí? No es que es algo puntual que tiene que ser sí o sí una u otra. ¿Está? Así que bueno, después, como ven acá, también pueden repetirlas. ¿Está bien? Yo acá hay dos pacientes que le puse galeno, por ejemplo, ¿sí? Para que no tengan que tener tanta variedad de obras sociales o prepagas. Bueno, y después creé tres columnas en la que una dice porcentaje de cobertura, que está vacía. ¿Por qué está vacía? Porque ahí es donde voy a trabajar con la función sí. ¿Está bien? Después, coseguro, también está vacía porque la voy a trabajar con la función sí.
y cobrar coseguro, ¿sí? Que también está vacía porque también voy a trabajar con los datos que me devuelva la función sí. ¿Está? ¿Quedó claro? Bueno, avanzamos entonces. Primero y principal, recuerden de posicionarse en donde la función me va a devolver los datos. Es decir, lo primero que tengo que averiguar yo es la columna de porcentaje de cobertura, ¿verdad? Que es la columna que tengo vacía. Entonces me voy a posicionar en la primera celda vacía que tiene esa columna. ¿Está bien? Y ahora sí voy a ir en busca de esa función. Flechita de la letra griega, más funciones, buscamos la función sí, acá si ustedes seleccionan, en vez de seleccionar todo, seleccionan usadas recientemente, van a ver que les va a aparecer las últimas funciones que ustedes trabajaron en Excel, ¿sí? Una de esas es la última, que es la función sí, ¿ven? Esto es más fácil y nos filtra un poquito más y sin tener que buscar en el total de todas las fórmulas. Así que bueno, selecciono la función sí, hago clic en aceptar y ahí ya me aparece el cuadro de prueba lógica, ¿sí? De los argumentos de la función. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer yo acá o qué quiero que me devuelva esta columna de porcentaje de cobertura? Bueno, es muy fácil. Acá lo que voy a preguntar, yo se los digo en lenguaje coloquial, después lo vamos a hacer con el lenguaje lógico aquí en la ventana. El lenguaje coloquial sería que esta función me tiene que devolver que si la obra social o prepaga es igual a galeno, o sea que si esa obra social o prepaga es galeno, tiene un 100% de cobertura. Si no, va a tener un 50% de cobertura. ¿Está bien? Entonces me va a tener que devolver 100% o 50% en base a evaluar si esa obra social de ese paciente es galeno o no. ¿Está? No va a evaluar, digamos, o sea, la única que va a evaluar es galeno, ¿está bien? No es que va a evaluar una por una. Si por defecto la obra social no es galeno, entonces va directamente a ponerles el dato del 50%. Ahora, si la compara y ve que es galeno, ahí les pone la leyenda 100%. Pero lo vamos a ver acá para que les quede un poquito más claro y a la vista de cómo va a funcionar esta función, con perdón de la redundancia. Bueno, prueba lógica. Entonces, voy a preguntar si obra social, recuerden que seleccionaba la primera celda en donde tengo los datos de la obra social, que es la celda E2, ¿sí? Si la obra social es igual, ¿está bien? Vamos a incorporar un signo de igual. Recuerden que está arriba del 0, generalmente. Shift 0 y les va a aparecer el signo igual. Si la obra social es igual a galeno, ¿está bien? Perdón. Acá recuerden que siempre cuando manejo nombres o texto, siempre va entre comillas. Ahí me olvidé. ¿Sí? Entonces, si la obra social es igual a galeno, bueno, entonces, por el lado del verdadero de la función, ¿qué me va a devolver? Recuerden siempre entre comillas, porque es un texto, por más que sean números, pero es un texto el que voy a incorporar, me va a devolver 100%. Entonces escribo el 100, el signo de porcentaje, que generalmente está arriba del número 5, entonces Shift 5 y les va a aparecer el signo de porcentaje, y cierran las comillas. ¿Está? O sea, me va a mostrar el valor 100% si la obra social es igual a galeno. Si no, si esta condición es falsa, o sea, si la obra social no es igual a galeno, me va a devolver la leyenda 50%. ¿Sí? Pongo el 50, pongo el signo de porcentaje y cierro las comillas. Todo siempre entre comillas, ¿sí? Porque por más que yo esté expresando un número o un porcentaje en este caso, yo lo voy a representar a forma de texto, ¿sí? O sea, me va a aparecer como un texto. Entonces, siempre nos aseguramos con las comillas, ¿sí? Bueno, vamos a probar a ver qué tal quedó esta función. Aceptar. ¿Y qué aparece? Bueno,
La primera obra social del primer paciente es Guioma. Entonces, me aparece 50%. Está bien porque no es galeno. ¿Está bien? Entonces, es lógico que me aparezca, es correcto, el 50%. Bueno, ¿recuerdan cómo hacía yo para replicar esta función en todo el resto de los datos? Me posicionaba en la esquina inferior derecha, en donde tengo este puntito verde, busco esta cruz negrita y con el clic izquierdo apretado voy hacia abajo y replico la función en el resto de los datos. Y corroboramos a ver si está bien. La segunda, ¿es galeno o no? Es OSDE, entonces 50%. La tercera, ¿es galeno? Sí, entonces 100%. La cuarta, ¿es galeno? Sí, 100%. La última, Swiss Medical, entonces, como no es galeno, 50%, ¿sí? Me funcionó perfecto mi función. ¿Está? Bueno, sigamos entonces avanzando. Vamos ahora a averiguar lo de la columna de coseguro. ¿Está? Bueno, acá con la columna de coseguro voy a averiguar lo siguiente. Voy a querer que mi función sí averigüe lo siguiente. En vez de trabajar con obras sociales, ahora voy a trabajar con la columna de edad de los pacientes. ¿Sí? Entonces, voy a preguntar si el paciente tiene edad mayor a 40 años, va a pagar un coseguro de 200 pesos. Y si es menor, o sea, por el lado falso, no va a pagar coseguro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo expreso esto? En la función de la siguiente manera. Me posiciono en donde quiero que me devuelva el dato la función, en la primera celda de coseguro, y voy en búsqueda de la función sí. Flechita, más funciones, función sí, aceptar. Prueba lógica. Primer argumento de la función. Entonces dijimos que íbamos a trabajar con la edad. Entonces ya no voy a seleccionar el primer dato de la obra social, sino que voy a seleccionar el primer dato de la columna edad, que es la celda D2. ¿Sí? Entonces dijimos, si la edad es mayor a 40, ¿sí? Recuerden que el signo mayor estaba al lado de la tecla Shift en el teclado. La tecla Shift es la tecla que tiene la flecha apuntando hacia arriba. Aprietan la tecla Shift y el botón de al lado, que es el de mayor menor, y ahí les va a aparecer los símbolos, ¿sí? Entonces, si la edad es mayor a 40, me va a tener que aparecer una leyenda que diga 200 por los 200 pesos que me va a tener que abonar. ¿Sí? Ahora, si la edad no es mayor a 40, entonces me va a tener que decir que va a pagar 0. ¿Sí? Todo esto entre comillas, porque por más que sean números, recuerden que lo manejo como una leyenda, como un texto, ¿sí? Que es lo que me va a devolver la función. Entonces, si la edad de ese paciente es mayor a 40, que me muestre la leyenda 200, que es el número, o sea, el monto que va a pagar en caso de que sea mayor a esa edad. Y si no, que me muestre 0. ¿Sí? Aprieto la tecla aceptar y me aparece como primer dato el 0. Nos fijamos y este primer paciente tiene 35 años, entonces estaría bien porque es menor a 40. ¿Sí? Entonces va por el lado falso de la función. Ahora, replico esa función para el resto de los datos. ¿Sí? Busco acá el puntito verde, busco la cruz en negrita y arrastro hasta el último dato. Y vamos a corroborar. El segundo paciente tiene 65, mayor a 40. Me muestra que tiene que pagar 200 pesos. El tercer paciente, 57 años, mayor a 40, me muestra que tiene que pagar 200 pesos. Muy bien. El siguiente paciente tiene 70, es mayor a 40, sí. Entonces va por el lado verdadero de la función y me muestra que tiene que pagar 200. El último, 22 años, es menor a 40, entonces me muestra el 0. Va por el lado falso de mi función. ¿Se entiende?
Igual recuerden que el video lo pueden ver las veces que quieran, ¿sí? Lo retroceden y lo pueden volver a ver para volver a ver cómo se armó la función, ¿sí? Igualmente, como ya estuvieron manejándolo la clase pasada, la función sí, creo que les va a ir bien y les va a quedar claro. Pero siempre recuerden que pueden revisar el video las veces que quieran. Bueno, ahora vamos a trabajar con la tercera columna, la de cobrar coseguro. Me posiciono sobre la primera celda vacía de esa columna y voy a trabajar con ella. ¿Qué es lo que va a querer mostrar esta columna? ¿Qué datos quiero que evalúe mi función sí en esta columna? Es que si la columna o los datos de la columna coseguros son iguales a 200, o sea, 200 pesos que va a tener que pagar, que acá me diga, me muestre la leyenda que diga sí. Y si no, o sea, si no tiene el dato de 200 pesos, si es cero en este caso, que me muestre la leyenda no. O sea, si tiene que cobrarlo o si no tiene que cobrarlo. ¿Está? Bueno, es como un modo rápido, un pantallazo para ver si realmente lo tiene que cobrar o no. Voy a búsqueda de la función sí, flechita, más funciones, busco la función sí, aceptar. Bueno, dijimos que íbamos a trabajar entonces con los datos, en base a los datos de la columna de coseguro. Entonces selecciono el primer dato de esa columna, que es la celda G2. Entonces ahí pregunto, si G2 es igual a 0, entonces que me muestre la leyenda no. O sea, si es 0, obviamente no va a tener que cobrarme el coseguro. Entonces, que me diga no, de no cobrar. O sea, si quieren acá lo podemos especificar, no cobrar. Y en caso de que los datos de la columna coseguro sean mayores a 0, o sea que no sean igual a 0, que me diga sí cobrar. ¿Está? Para que quede bien claro por qué es el no y por qué es el sí. ¿Sí? Entonces, aceptar. ¿Y qué me aparece? Ah, perdón, lo puse al revés. Vamos a otra vez. Puse al revés las condiciones. Vamos a, de vuelta, más funciones, la función sí, acá ya me aparece solita el argumento de la función. A ver, vamos a lo siguiente. ¿En dónde está el error acá? De que si la función es mayor, igual a 0, en este caso, lo que podemos hacer es cambiarla a la siguiente condición. Si la columna es mayor a 0, que me diga la función, la leyenda, cobrar. ¿Sí? Y en el caso de que sea 0, o sea que no sea mayor a 0, sino que sea 0, que me diga no cobrar. ¿Sí? ¿Se entiende la modificación que hice? Porque si es igual a 0, acá me lo va a mostrar, me lo va a confundir con, perdón, acá le puse doble comilla. Me lo va a confundir con el 0 como un texto, ¿sí? No como un número. Entonces ahí me va a fallar el resultado, ¿sí? De la función. Entonces, ¿qué hice yo? ¿Qué modifiqué? En lugar de poner igual a 0, puse mayor, ¿sí? Si es mayor a 0, el dato de la columna del coseguro, que me muestre la leyenda cobrar. Y si es igual a 0, en este caso, como no va a ser mayor, es igual, que me aparezca la leyenda no cobrar. ¿Sí? Ahí va. Entonces, estiro, a ver, y me aparece, acá, bueno, acá en lo que es la columna de coseguro, me está apareciendo un error. Entonces, yo lo que tengo que hacer es revisar en mi función qué es lo que estoy haciendo mal. Esto también a ustedes les sirve por si les pasa lo mismo cuando lo están realizando. ¿Sí? Entonces, acá lo que podemos hacer es invertir la función. ¿Sí? En el caso de que, como yo sé que tengo dos datos nada más, o sea, si no es 200 pesos, es 0,
¿Está? Tengo dos datos nada más, dos posibilidades. Si se cobra coseguro, tiene que decir 200 pesos. Y si no, 0. Entonces, en lugar de preguntar por el 0, voy a preguntar por el 200. Si la columna de coseguro es igual a 200 pesos, en este caso, vamos a ponerlo entre comillas, por si se pone quisquilloso, ¿sí? Porque a veces Excel tiene estas cosas. A veces se pone un poco quisquilloso con el tema de si es texto, si es número, ¿sí? Entonces eso es lo que quizás tengamos que prestar un poquito más de atención, nada más. Bueno, entonces, en el caso de que los datos que tengo en la columna de coseguro sean iguales a 200 pesos, bueno, que aparezca la leyenda de cobrar, y en caso de que no, que aparezca no cobrar, ¿sí? Vamos a ver ahora si funciona. Aceptar, muy bien, ahora sí funcionó. Y arrastro hasta el último para replicar de vuelta la función. Y vamos a corroborar. El primero, que es 0, me aparece no cobrar. Está bien, está perfecto porque es 0. En el caso del 200, me aparece muy bien que tiene que cobrarlo. En el siguiente es 200, me aparece cobrar, está correcto. En el otro me aparece cobrar porque es 200 pesos. Y el último es 0, me aparece no cobrar. Está bien, ¿sí? Porque no es 200, ¿está? Entonces, revisen de vuelta esa última por si quedó alguna duda de qué fue lo que fuimos modificando. Esto sí, lo único que tienen que tener cuidado, que es lo que yo, no cuidado, más atención, es esto que yo les decía recién. Pero viene bien que pase porque ustedes ya pueden saber cómo solucionarlo, ¿sí? Porque a veces suele pasar estas cosas en Excel. Excel en ese sentido se pone a veces medio quisquilloso con lo que son los textos y lo que son los números, ¿sí? Lo que pusimos entre comillas como texto o lo que pusimos como número. Entonces, en ese caso, el error era de que nosotros los números acá, que por más que sean números, los pusimos como una leyenda entre comillas. Entonces acá, para comparar el dato, igualmente lo tengo que poner entre comillas, porque si no me está comparando el número y no la leyenda, ¿sí? Por eso es que surgió ese error. Pero bueno, ante cualquier duda, ya saben, me pueden consultar por mail, por el grupo, ¿sí? Y además pueden ver la clase las veces que necesiten. Vamos a guardar el documento, archivo, guardar, así no se nos pierde nada. Y por favor les pido que si pueden replicar este ejercicio en casa, tranquilos, y me lo mandan, ¿sí? En cuanto lo tengan. Bueno, espero que lo puedan hacer, así seguimos practicando esta función, que no es difícil, pero hay que, como ustedes vieron, hay que prestar un poquito de atención, ¿sí? Y a los posibles inconvenientes que puedan surgir en cuanto a la implementación de la función en sí, ¿sí? Bueno, dejamos acá por hoy y nos volvemos a reencontrar la semana que viene en otra clase. Les mando un saludo muy grande y que tengan un excelente fin de semana.